Ay, después yo lo... Porque si me escribo algo, no me permite verla. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este servicio de Yadá Christian Ministries de este miércoles 24 de marzo del 2021. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado desde la ciudad de Mesa, Arizona, dándole la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, nuestros amados hermanos en Cristo y familiares, esperando que se encuentren bien de salud en este día. Y estamos tocando en este miércoles, vamos a hablar sobre un tema, una serie que hemos estado enseñando sobre los diferentes desiertos. Hoy vamos a hablar sobre el desierto de Sinaí. Amén. Así que prepárese para tomar notas, agarre su lápiz, su bolígrafo, su papel, su computadora, su celular, la pared, donde quiera que esté escribiendo estas notas, para que luego las puedas repasar y ir a los versículos y estudiarlos más profundo. Y si tiene alguna pregunta, le recordamos que nos puede enviar un correo electrónico o nos puede poner un mensaje a través de Facebook y trataremos lo mejor posible de contestarle lo antes posible. Pero le damos gracias al Señor porque este es un día nuevamente donde vemos su misericordia, lleno de su gracia. Hasta aquí Él nos ha ayudado y le damos gracias a Dios por su vida, porque está usted con nosotros, uniendo su fe con la nuestra, buscando el rostro del Señor, sabiendo que Él está ahí esperando a tener esa relación íntima con nosotros. Y parte de esa relación se desarrolla a través del estudio de su palabra. Así es, amén, aleluya. Lo dice la palabra que cuando nosotros escudriñamos la palabra, ella dan testimonio del Cristo al quien nosotros servimos, amén. Es a través de la palabra que se revela el Dios maravilloso que está con nosotros. Así que sean bienvenidos una vez más. Como siempre dice el pastor, ¿verdad? Vamos a hacer esos discípulos, vamos a ser discípulos, vamos a seguir aprendiendo la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre el cuarto desierto que pasó el pueblo de Israel, el desierto de Sinaí. Y en esta noche lo vamos a tener que dividir en dos partes porque hay mucho que podemos aprender de este desierto. Y como siempre decimos, si no ha podido ver las otras tres partes anteriores, les invitamos a que entre a nuestra página de internet www.yadat100.org y ahí van a poder encontrar no solamente estas ¿cómo se dice? Las enseñanzas, estas series, sino también las otras predicaciones y palabras que el Señor ha entregado al pueblo. Así que siéntase, ¿verdad?, en la confianza de alabar al Señor, de glorificar al Señor y pedirle al Señor que le dé la revelación, amén, de esta palabra para que usted pueda caminar en ella, que usted se pueda atesorar de la palabra del Señor. Así que sin más preámbulos, vamos a orar para que el Señor tome control de esta enseñanza, amén, porque no se trata de nosotros, se trata todo de Él y que nosotros solamente somos vasos y queremos entregar lo que el Señor pone en nuestro corazón. Así que sean bienvenidos y amén. Vamos entonces a orar. Amén, para que el Señor se glorifique. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por tu presencia, por tu bondad, sí, por tu misericordia. Gracias, te damos Padre. Toda la gloria y honra a ti porque solo tú te la mereces, Señor. Así es. Nos presentamos ante ti esta noche pidiendo que tú te hagas presente, Espíritu Santo, amén, en este lugar, aleluya, que tú nos quites a nosotros, que te pongas en medio nuestro, Señor, y que tú uses estos vasos de barro para traer tu palabra tal y como tú la has entregado, Señor, en nuestros corazones, sin añadirle ni quitarle. Amén. Sé tú abriendo la mente y los corazones de nuestros hermanos, aquellos que nos oyen, para que esta semilla sea sembrada y que dé fruto al 100% en cada vida, Señor. Pedimos tu bendición, tu paz, tu provisión sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas, Señor. Santo, que tú estés con ellos, siendo lo que ellos necesitan en esta noche, Padre, y que tú te les reveles a su vida de una manera poderosa. Santo, no solo con palabras, Señor, con teoría, pero sino con poder, mi Dios. Amén. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra y la gracia, Señor. Amén. Amén, aleluya. Así que esperemos que estén listos en casita y que puedan entonces poner en sus notas el desierto de Sinaí, el lugar donde el hombre es transformado. Así que los miércoles se nos hace un poquito complicado de poder proyectar los versículos, pero voy a tratar lo más que pueda de hacerlo lo más lento, porque a veces hablo un poquito rápido.
para que ustedes entonces puedan anotar los versículos y luego después en casita lo pueden repasar. Así que como modo de resumen, ya hemos visto el desierto de Shur, ya hemos visto el desierto de Sin y vimos la estación del desierto de Refidín, que se encontraba entre el desierto de Sin y el desierto de Sinaí. Y vimos que en la estación de Refidín, que fue la última, es donde Dios nos recuerda que Él está con nosotros, aun cuando no entendamos, aunque todo parezca contrario a la situación, a la circunstancia que estamos viendo, Dios siempre va a estar con nosotros. También aprendimos en este desierto que es donde Dios se mostró Él mismo como el reposo, porque Él lo llevó a este lugar, Refidín, que significa lugar espacioso, lugar de descanso, amén, y eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a ese lugar de reposo, a ese lugar de descanso, que es Jesucristo mismo, como dice en el libro de Lucas, que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. También vemos que en esta estación es donde Dios se muestra de la misma manera que se mostró en el desierto de Sur y el de Sin, que ahora Él se muestra como Jehová Nisi, diciendo que Jehová es nuestro estandarte, que Él es el que se levanta por nosotros, amén, y Él es el que pelea por nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Y es también ahí en ese lugar donde Dios nos envía a una misión, no importa lo que se levante, gloria a Jesús, recordando que la obediencia, iglesia, hace que se manifieste el favor de Dios en nuestras vidas. Tenga la seguridad y la certeza que mientras usted está siendo obediente, mientras usted está buscando la presencia del Señor, aun cuando vengan vientos contrarios, usted va a tener el favor del Señor sobre su vida. Gloria a Jesús. Y también hablamos sobre el espíritu de Amalek. No expandimos mucho sobre este tema, pero sí es importante mencionarlo porque todavía se puede manifestar en este tiempo y entonces es cuando ataca, cuando las personas están espiritualmente cansadas, cuando están indefensos, amén, y ahí es cuando el enemigo quiere tomar ventaja y traer destrucción para que nosotros no lleguemos al propósito y al destino que Dios tiene preparado para con nosotros. Por eso es tan importante, iglesia, de no sobrecargar, ¿verdad?, a los hermanos, y de nosotros también no bajar la guardia, no dejar de orar, no dejar de congregarse, no dejar de buscar de la presencia del Señor, porque esas cosas nos debilitan espiritualmente y podemos dar paso a que se pueda manifestar este espíritu de Amalek, que lo reprendemos en el nombre de Jesús, y que este espíritu se vence con la oración y con la intercesión, que fue el ejemplo que nos dio Moisés mientras estaba orando, intercediendo por el pueblo, mientras el pueblo estaba peleando con el enemigo. Así que en esta noche entramos entonces en el cuarto desierto, que es el desierto de Sinaí, y estamos leyendo la versión de la Biblia Las Américas. Esa es una de las versiones que están bien al contexto hebreo, por eso es una de las que me gusta utilizar, pero usted puede utilizar, ¿verdad?, la palabra que usted tenga. Estamos en Éxodo, entramos en el Éxodo capítulo 19 y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 20, si así el Señor nos permite. Así que estamos en Éxodo capítulo 19 y vamos a estar leyendo. Gloria a Jesús. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén, aleluya. Una vez más estamos leyendo desde el libro de Éxodo capítulo 19, si aquellos que se están sintonizando ahora para que nos puedan seguir
utilizando la palabra. Queremos enfatizar primeramente que en este monte fue donde Dios se le apareció a Moisés en la zarza cuando le dio el llamado y fue escogido para ser el libertador del pueblo de Israel. También fue en este monte donde una vez que Elías tuvo la gran victoria de haber destruido los dioses de Baal y de Acera, después salió huyendo, eso lo explicamos en el desierto de Sin, y salió huyendo y Dios lo dirigió hacia el monte de Horeb. También el monte de Sinaí se conoce como el monte de Dios y el monte de Horeb, y ahí también el Señor proveyó para Isaías y Dios lo levantó para que él pudiera continuar con la misión que Dios le había establecido. Así que podemos ver aquí que en el monte, como dije, ¿verdad? Es conocido como el monte de Dios, monte de Horeb, que es el lugar donde Dios habla. Ahora estamos viendo que Dios quiere hablar con el pueblo de Israel, no solamente con Moisés, Él quiere hablar con el pueblo como Dios quiere hablar con nosotros. Dios siempre ha querido acercarse al hombre. Dios siempre es el que ha buscado al hombre, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no buscamos a Dios. Dios es el que nos busca a nosotros, amada iglesia, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces dice la palabra que les tomó 3 meses, ya han pasado 3 meses para llegar al desierto de Sinaí. Amén. Quizás Dios le pudo haber dado otra ruta que hubiese sido más cerca, menos complicada, pero Dios estaba tratando con un pueblo. Acuérdense que ese pueblo llevaba 430 años cautivo y que ellos estaban adorando a otros dioses. Ellos estaban atados a esa potestad. Amén. Y tenía que cambiarle el Señor no solamente, ¿verdad? La mentalidad, sus pensamientos, y que ellos entendieran que Dios quiso traerle esa libertad, y no solamente la libertad física, sino la libertad de ya no estar cautivos bajo esas deidades. Entonces, en esta ocasión es donde Dios establece el propósito con su pueblo. Qué lindo es el Señor. Y dice que serán un pueblo, un reino de sacerdotes, que es Kohanim, ese es el nombre en hebreo, y una nación santa, que es Kadosh, pero con 2 condiciones. Primero, que escucharan su voz y que guardaran su pacto. Así que Dios ya está estableciendo esa relación con el pueblo, ya no solamente lo está liberando, sino que ahora le está diciendo, ok, si ustedes van a ser el pueblo mío, porque mía es la tierra, dice el Señor, y ustedes van a ser llamados una nación, un reino de sacerdotes y de una nación santa. Y si nosotros vemos en Juan 10, 27, 28, ¿qué dice? Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Así es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Una vez nos recuerda, mis ovejas oyen mi voz, y nosotros escuchamos la voz del Padre. Eso es porque el Señor nos sigue hablando. Dios no se ha mantenido callado. Gloria a Dios por eso, porque hubo un periodo de silencio, cuenta la historia, 400 años si no me equivoco, donde hubo un silencio a la voz profética. Imagínense, ¿verdad? Estar en ese tiempo donde Dios, no era que Dios no estaba, pero no había voz y no había dirección. Y Dios siempre nos quiere dirigir, Dios nos quiere dar el consejo, Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Y quizás usted dirá, pero es que Dios a mí no me habla. Bueno, cuando te levantas y escuchas a las aves, Dios nos habla. Cuando miras el cielo, Dios nos habla. Cuando escuchas una canción, Dios nos habla. Lo que pasa es que a veces, ¿verdad?, queremos ser tan especiales que queremos que los ángeles bajen directamente. Que los ángeles bajen. Sí. Dios en esta noche está hablando. Gloria a Jesús. Y la manera más segura para que usted escuche la voz de Dios, iglesia, es a través de su palabra. Porque es su palabra, y ahí es cuando Dios nos sigue hablando. Leyendo la Biblia. Gloria a Jesús. Entonces vemos también cómo el apóstol Pedro le habla a la iglesia en este contexto
cuando él estaba hablando a los gentiles del Asia Menor, que en otro tiempo no constituían un pueblo, y en eso entramos nosotros, que estuvimos hablando, ¿verdad? Sí, que nosotros somos injertados que en el somos pueblo de injertados Israel, en el pueblo Israel. de Israel. Y vamos a ver lo que dice en Primera de Pedro 2, 9, 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces vemos aquí en este contexto que el apóstol Pedro estaba hablando, refiriéndose a lo que Dios había establecido con su pueblo Israel, que dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, que ahí entramos entonces nosotros por esa maravillosa gracia. Gloria a Jesús. Ahora nosotros somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, porque fuimos adquiridos a precio de sangre. Gloria a Cristo, amén. Y somos ese linaje escogido. Así que usted no piense algo menos de lo que la palabra dice que nosotros somos. Cuando el enemigo quiera venir, ¿verdad?, a ponerle esos pensamientos de que no valemos nada, de que no somos importantes, de que ¿verdad? De que nadie te quiere, todos los demás tienen más talento que tú. ¿Verdad? Sí. Pero no, tienes que proclamar esa palabra y decírtela hacia ti mismo, porque es como Dios nos llama a nosotros, que somos su linaje escogido, somos sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, por el dueño de todas las cosas. Gloria a Jesús. Así que continuando leyendo en el libro de Éxodo, dice, aquí voy a leer, voy a retroceder un poquito, en Éxodo 17 del 7 al 8. Dice Éxodo 17 del 7 a 8. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo. 19, perdón. Y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Amén. Entonces ahora vemos, ¿verdad?, como el versículo que comenzamos a leer, que Dios, ¿verdad?, quería hablar con el pueblo. Y entonces, gloria a Jesús, déjame buscar por aquí que se me fue. Entonces el Señor le está diciendo a Moisés que llame a los ancianos del pueblo y los expuso todas las palabras que el Señor está hablando para ellos. Y le dice, y el pueblo respondió: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y es bien curioso porque cuántas veces, ¿verdad?, nosotros también hemos dicho lo mismo. Cuántas veces nosotros hemos dicho las mismas palabras, le hemos dicho al Señor: haré todo lo que me pidas, especialmente cuando estamos desesperados, cuando estamos en una situación donde necesitamos una respuesta, donde necesitamos una intermisión divina de parte del Señor. Amén. Y hacemos tantas promesas y hacemos tantos pactos, pero nos olvidamos. Por eso la palabra nos dice en Eclesiastés 5, 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Amén, porque es así, ¿verdad? Yo lo puedo decir por experiencia propia en el pasado. Cuántas promesas yo no le hacía al Señor cuando estaba en un problema, cuando estaba en una situación, y después eso se quedaba en el aire. Amén. Entonces es como ahora que podemos decir: si Dios me sana, o si Dios sana a mi hijo, o si Dios restaura tal cosa, voy a orar más. Ahora voy a buscar más de ti. Ahora voy a leer más tu palabra. Ahora voy a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo. Ahora voy a servir, ahora sí voy a servir en el ministerio. Y todo se queda en ahora. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Tenemos que entender para qué nosotros pedimos sanidad.
cuando estamos orando por sanidad, ¿para qué pedimos sanidad? Si vamos a después a seguir siendo iguales. ¿Para qué pedimos que Dios restaure a nuestros hijos si después seguimos sin dedicarle tiempo a ellos? ¿Para qué pedimos que Dios restaure nuestros matrimonios si luego Cristo no es el centro de nuestro hogar? Y mira la respuesta que el Espíritu me dio. Y la respuesta dice, lo que el Espíritu me enseñaba, porque lo que pedimos es para agradar a nosotros mismos y no para agradar a Dios. Porque cuando lo hacemos para nosotros mismos, es fácil no cumplir con lo que prometemos. Pero cuando lo hacemos para agradar a Dios, nuestras vidas son cambiadas y transformadas, y es cuando Dios nos da más de lo que pedimos. Y me lleva entonces a Efesios 3:30. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros. Qué poderoso, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo pedimos realmente para nosotros honrar al Señor, ¿verdad? Para bendecir al Señor, definitivamente que Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos. Pero cuando pedimos egoístamente, ¿verdad? Que pedimos que no, yo lo quiero porque me quiero sanar, ¿no? Porque quiero ese trabajo, pero si no es para bendecir al Señor, no es para honrar al Señor, lo que tú prometiste, es fácil entonces tú no hacer nada más, no mostrar esa gratitud con el Señor. Así que nosotros tenemos, ¿verdad?, que el Señor nos traiga a memoria cuántas promesas nosotros le hemos hecho al Señor y Dios se ha quedado esperando, porque Dios cumple su parte. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. Pero somos nosotros los que cumplimos, ¿verdad?, esos pactos que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo para nosotros. Ya una vez que ya yo satisfice mi necesidad, pues entonces la segunda parte del compromiso, entonces me es fácil no cumplirla. Pero cuando le pido al Señor esa sanidad, Padre, para realmente servirte, para hacer lo que tú me mandes a hacer, mira, Dios definitivamente te va a dar más de lo que tú merecemos y lo que pedimos. Por eso es que cuando Salomón le pidió al Señor, ¿verdad?, que el Señor, que él le pidió, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría para dirigir al pueblo. Para dirigir al pueblo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Le dio solamente sabiduría? Como pediste esto y no pediste más, lo otro también te voy a dar, ¿verdad?, riquezas, y te voy a dar todo. Así es el Señor, iglesia, así es. Así que tenemos que pensar para qué estamos. Hay personas, fíjense que eso me traía a mi mente. No necesariamente esto tiene que pasar algo como algo establecido, ¿verdad? Pero como si fuera un menú de McDonald's, un producto que hay que reproducir. Pero lo he visto en ejemplos de personas que han llevado una vida, ¿verdad? Lamentablemente una vida quizás no muy agradable de parte del Señor, y ya en sus últimos tiempos tienen una enfermedad y quizás, ¿verdad?, Dios lo pudo haber sanado, pero salvó su alma, pero no lo sanó físicamente. Y a veces no podemos pensar, quizás si Dios lo hubiese sanado, quizás entonces a lo mejor seguía igual y no había cambios. Y entonces Dios a veces prefiere mejor llevarse a esa vida para que no vuelva otra vez atrás a caer en el pecado y a apartarse del Señor. Así que por eso hay cosas que no entendemos, que por qué Dios sana a uno y a otros no sana. Así que en este momento es cuando estamos en necesidad, es cuando más fácil nosotros podemos empezar a hacer promesas al Señor, ¿verdad? Porque queremos que Dios obre a nuestro favor, pero que esas promesas, que esos pactos que hagamos realmente es para adorar y glorificar su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que continuamos leyendo en Éxodo 19:11. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo
sobre el monte Sinaí. Qué poderoso. Esto está, ay, es que yo de verdad me estoy gozando tanto con estas enseñanzas, pero el Señor me ha enseñado tanto. Y aquí vemos, ¿verdad? Que es en el monte Sinaí, es aquí, en este desierto, iglesia, donde Dios nos llama a santificarnos, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, como dice, el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo, y vemos que estaba compartiendo con el pastor tras de cámaras, que estábamos hablando sobre las diferentes fiestas judías, y cuando vemos, ¿verdad?, que Jesús muere, que él resucitó ¿a cuál día? Al tercer día. Al tercer día, ¿verdad? Al tercer día el Señor resucitó. Y aquí él también dice que al tercer día él va a descender, y dice a la vista de todo el pueblo. Entonces, esta es la primera vez que el pueblo, Dios lo llamó a santificarse, porque anteriormente Dios no lo había llamado a santificarse. Entonces, no solamente Dios libertó al pueblo de Israel, sino que ahora espera la santificación. Gloria a Jesús. Así que la liberación de Dios, ¿verdad?, no pidió que ellos se santificaran. Cuando vemos otra vez a la historia atrás, cuando él mandó al pueblo que pusiera, ¿verdad?, que matara al cordero, que era la última plaga, y que pusiera la sangre en los dinteles de las casas. Ahí había gente que quizá era gente mala, había gente que no era justa, había gente pecaminosa, pero aún así dice la palabra que la sangre los protegió y los cubrió de la muerte. Amén. Así que de la misma manera el Señor nos recuerda que Él nos recibe tal y como nosotros estamos. Nos dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque Él nos amó a nosotros primero, aún siendo nosotros pecadores. Así que, pero una vez, iglesia, que Él nos limpia de todo pecado, entonces Él quiere que nosotros sigamos limpios y que vivamos una vida consagrada a Él. ¿Quieres añadir algo? Y parte, sí, algo bien importante de ese ejemplo que tú diste, de que estas personas posiblemente eran personas pecaminosas. Sin embargo, fíjate, se cubrió y Dios protegió a los que caminaron ¿en qué? En obediencia. Los que creyeron la palabra de Moisés, lo que Moisés lo dijo. Mira, dice Dios que cubras tus dinteles con sangre. Y como ellos lo creyeron y lo hicieron, aunque no eran personas perfectas, posiblemente hasta pecaminosas, Dios bendijo esa obediencia. Así que lo importante de la obediencia, porque no se trata, ahí Dios nos demuestra que no se trata de perfección. No se trata de ser perfecto como nosotros lo entendemos, sino de confiar en Dios y hacer lo mejor posible. Y Él nos va a bendecir. Amén, sí, porque nosotros vamos a seguir pecando, pero vamos a ser pecadores arrepentidos, que eso es lo que nos diferencia a nosotros del mundo. Amén, eso es lo que nos diferencia, porque nosotros hemos creído en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y nosotros hemos sido limpiados y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Así que aquí, pero el Señor, una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, Dios nos limpia, Dios nos hace nuevo, pero Dios quiere que nosotros vivamos una vida consagrada a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor ahora le está diciendo al pueblo. Dios está estableciendo ahora unos límites, unos parámetros, de cómo Dios quiere mantener la relación con ese pueblo escogido que Dios ha separado para Él, porque era para Él. Así que dice la palabra en primera de Pedro 1, 16, 18, que dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces la santidad, a veces la gente la ha malinterpretado muchísimo y piensa que la santidad es que eres perfecto, que eres perfecto, que eres un ángel en la tierra. Un ángel que tienes que no tienes emociones, no tienes sentimientos, no tienes... Sí, que nunca vas a no fallar. No te vas a enojar. Sí, que nunca vas a tener momentos, ¿verdad? Y no, o que la santidad tiene que ser física, ¿verdad? Que si mientras más larga tengo la falda, aunque la lengua la tenga más larga, eso no importa porque llevo la falda larga. O si el varón no se pone, falda. Sí, o el varón no se pone entonces la corbatita para la sociedad de hombres, entonces ya eso es un problema, no lo dejan predicar.
Eso no es la santidad de Dios. La santidad de Dios es la separación que nosotros hacemos de vivir una vida consagrada al Señor, sabiendo nuestras imperfecciones, pero Dios nos perfecciona en nuestra debilidad. Gloria a Jesús. Así que por eso dice que lo estuvimos enseñando hace tiempito, que también lo enseñamos en una de las series del costo del discipulado, y el versículo que tomamos clave, que era, verdad, que hay un precio que pagar, que era nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Eso es vivir en santidad, eso es con vivir una vida consagrada al Señor. Así que, como mencioné, Dios estaba estableciendo ahora los límites al pueblo para poder acercarse a Él. Así que esos límites obedecían a la santidad de Dios, pero porque no se podían acercar al monte, porque si se acercaban al monte iban a morir. Dios le dijo, ok, al tercer día voy a descender de los cielos, voy a hablar con el pueblo, y cuando pasó ese evento, Dios le dijo, mira, mejor es que no se acerquen porque todos van a morir, aunque se hayan santificado. Mejor es que no se acerquen, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, un Dios santo. Entonces, la única manera que ellos iban a poderse acercar era a través de su líder, Moisés. Moisés entonces iba a hablar con Dios y luego iba a hablar con el pueblo. Hasta el mismo pueblo le empezó a decir a Moisés, no, habla tú, porque cuando empezaron Dios a manifestarse, los truenos, los relámpagos, el fuego, el monte que humeaba, eso tuvo que ser una cosa terrible, impresionante, que dice que hasta la hierba se secó, los animales se escondían. Eso tuvo que ser algo tremendo, poderoso, que ahí se ve en el libro de Apocalipsis, cuando Juan tiene la revelación, que la voz que él hablaba, la voz de trompeta, gloria a Jesús, que esa es la voz que nosotros vamos a escuchar cuando el Señor llame a su iglesia, y que esa es la trompeta, el arrebatamiento que va a venir. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que la única forma de nosotros acercarnos al monte de Dios, la única forma de nosotros acercarnos a Él, fue a través, y es la única, a través de Jesucristo, que por eso es que el velo se rasgó, por nosotros poder tener entrada al trono de la gracia de nuestro Padre. Por eso dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías 6:5. El libro de Isaías capítulo 6 versículo 5 dice, y pensé, ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Amén. Y en Éxodo 33:20. Y añadió Dios a Moisés, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Y en Salmos 24:3-6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén, aleluya. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá? Y es llevando el contexto de lo que estaba aconteciendo en el Antiguo Testamento, porque a un Dios tan poderoso, a un Dios tan santo, y nosotros siendo tan pecadores y tan impuros, amén, ¿cómo vamos a subir? Bueno, vamos a subir a través de Jesucristo, porque Él es el que nos justifica a nosotros, y Dios nos ve justificados a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Qué lindo ese Señor. Eso es una promesa, hermanos, que de verdad que nos tenemos que regocijar, porque si no, ninguno pudiéramos subir, no pudiéramos, pero a través de Jesucristo es que podemos nosotros subir a ese monte de Jehová. Gloria a Jesús, como dice, limpio de mano y puro de corazón. Y si vemos a Moisés, Dios no lo mandó a santificarse, Dios mandó a santificarse al pueblo, porque el que está santificado no tiene que santificarse. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, el que esté santo, santifíquese más. El que esté pecando, pues que siga pecando más. Así que vemos aquí
cómo Dios quiere que el pueblo entre a su presencia, pero Dios quiere que vivamos una vida santa porque Dios es santo. Y si Dios nos pide a nosotros, iglesia, que seamos santos, es porque podemos vivir en santidad, no con nuestras propias fuerzas, pero es a través del Espíritu Santo. Por eso es la función clave del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros vencer la tentación, vencer el pecado y vivir una vida agradable delante del Señor. Así que antes, como había mencionado, había un velo que dividía, ¿verdad?, entrar al lugar santo, al lugar santísimo en el tabernáculo. Y ahora por medio de Jesús ese velo fue rasgado y podemos ir directamente al Padre, y como dije, Él nos ve justificado. Así que nosotros no necesitamos de nadie humano para nosotros poder ir a la presencia del Señor. Nosotros no tenemos no necesitamos de nadie humano para hacerlo. No. Así que usted tiene, Dios nos ha dado ya ese derecho como hijos de poder ir directamente a la presencia del Señor. Gloria a Jesús. ¿Ibas a comentar algo? No, precisamente eso, que no necesitamos ningún intermediario, no necesitamos un sacerdote, un pastor, un líder, sino que en cualquier momento nosotros podemos mirar al cielo y clamar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, hablar con Él, y eso es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, que está disponible a cualquier momento, no importa dónde estés, Él no tiene distancia. Amén, porque antes el pueblo de Israel dependía de un sacerdote para que lo representara y que ese sacerdote tenía que estar bien delante de Dios, porque si no podía morir ahí mismo, y entonces la esperanza del pueblo pues quedaban en nada. La campanita en el tobillo y la soga amarrada por si acaso caía muerto, jalarlo para afuera. Sí, así increíble. Pero gloria a Dios que nuestro Jesús fue el mismo sacerdote, el misma ofrenda, el mismo sumo sacerdote, y que a través de él nosotros podemos ir al Padre. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6:7, como por lo que mencioné, que la santidad de Dios no la va a negociar con nada. Dios no negocia su santidad, Dios no negocia con la venganza, porque de Él es, y Dios tampoco comparte su gloria. Son las tres cosas que Dios no comparte con nadie. Amén. Él no cambia su santidad por ninguno de nosotros, Él la va a cambiar. Si Él dijo que el camino era estrecho, el camino es estrecho para la salvación. No pasa que nosotros queremos que el camino sea angosto, pero no, si Él dijo que es estrecho. Dice en Gálatas 6:7. Gloria a Jesús. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Amén, porque Dios es santo. Dios sigue siendo santo. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Así que espero que estén aprendiendo algo y estén tomando los apuntes. Continuamos entonces en Éxodo, leyendo el versículo Éxodo 19, versículo 11, que lo leímos ahorita, pero lo voy a leer otra vez. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ajá, como mencioné al principio, ¿verdad? Que cuando a Jesús murió, entonces Él resucitó al tercer día. Y ahora vemos que este acontecimiento es la sombra de lo que está a punto de acontecer, que está en el libro de Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén, así que todo ojo le verá. Amén. Todo ojo le verá cuando Él venga en las nubes, y nosotros vamos a venir con Él, porque ya nosotros creemos en el arrebatamiento, en ese momento que Dios va a levantar a la iglesia. Hay algunas personas, ¿verdad?, que no creen que va a ocurrir un arrebatamiento. Nosotros sí creemos en eso, por lo que en muchas partes de la Biblia lo menciona. Así que va a venir en las nubes y todo ojo lo va a ver. Y va a ver entonces a un Cristo glorificado. Amén. Así que en resumen, hasta ahora hemos hablado que este monte en el desierto de Sinaí es donde Dios nos habla,
y es donde Dios nos llama a la santidad, donde Dios no solamente me libertó del pecado, sino que Dios quiere ahora que yo viva una vida en santidad. Si todavía hay una área en tu vida que tú no se la has entregado al Señor, que todavía estás luchando con esa atadura, entrégasela al Señor para que puedas recibir tu libertad completa. Gloria a Jesús, porque Dios dice que cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿verdad? Nosotros seremos verdaderamente libres, pero nosotros tenemos que entregarle todo al Señor. Amén. Así que si hay algo que tú estás luchando, si tienes alguna lucha, como por ejemplo, hay personas que mienten y ya lo hacen con algo, ¿verdad? Como que hasta ellos mismos. Un estilo de vida. Sí, con un estilo de vida, pues son ataduras, son ataduras. Hay personas pues que les gusta el estar levantando falso testimonio. Pues mira, son ataduras, son cosas que se acostumbraban a hacer. De otras personas, sí. A estar haciendo en el pasado, y que todavía hay cosas que tenemos que dejar. Tenemos que entregársela al Señor. Eso que estás mirando, que te hace pecar, ¿verdad? Que pueda ser una inmoralidad sexual, ese es el nombre, así lo dice la palabra. Si eso te está haciendo pecar, entrégaselo al Señor. El Señor te perdona. Acuérdense de lo que dijimos, Él nos perdona y te dice para que tú sigas hacia adelante, porque eso es lo que quiere el Señor, que sigamos hacia adelante. Así que ahora entramos en el capítulo número 20, cuando Dios entonces está hablando con el pueblo. Dice el libro capítulo 20, los primeros versículos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Mucho lo conocemos, ¿verdad? Como los 10 mandamientos. Algunos los tienen en algún cuadrito en su casa como algo bonito, ¿verdad? Que algunos se lo aprendieron de memoria, pero eso es mucho más lo que Dios le está hablando al pueblo. No voy a entrar en cada uno de ellos porque es demasiada información, pero solamente quiero destacar algunos puntitos sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Que equivalen esas 10 leyes o principios que son permanentes y no admiten excepción alguna. Y por eso vemos que Jesús lo confirma en su eterna validez en Mateo 5, 21 al 37. Ustedes los pueden buscar en la casa, Mateo 5, del 21 al 37. Y que fue resumido en 2, en primera de Juan 4, 21, que dice: y este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Los primeros 4 versículos, mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con Dios, y los próximos 6
son la relación del hombre con el prójimo. Fíjate, y esto yo me imagino que yo lo tengo que haber escuchado en algún otro lugar o me estaba viniendo a la mente la imagen de la cruz, que es un madero vertical y un horizontal, Quizás ¿verdad? con Melanie, Que es la ya relación que representa, puede representar la relación del hombre con Dios. Amén. Y luego con el prójimo, ¿no? Y eso me traía a Dios ahorita, cuando estábamos hablando de otra cosa, me vino a la mente eso y quería compartirlo con los hermanos. Amén, ¿no? Que Definitivamente. eso simboliza la cruz y son los dos más grandes mandamientos. Sí, Dijo amar a Jesús, Dios sobre amar a todas Dios las sobre cosas, todas las cosas y ama a amar tu hermano como a ti mismo. a ti mismo. Así que es de relaciones. Amén. Relación así con es. Dios y relación con los hermanos. Sí, y era como anoche, que cuando estábamos orando, que Dios puso en mi corazón, cuando de esta masacre que pasó ¿dónde fue? Se me olvidó el nombre. Donde entró este varón y mató ahí en el supermercado, que mató a 10 personas. No me acuerdo ahora mismo dónde fue que ocurrió, en Colorado, creo, no recuerdo. Y que verdad que para nosotros es, en nuestra humanidad, es verdad pedir que le pase lo peor a ese hombre, que quizás en la cárcel lo maten, que le hagan lo mismo, como humanos podíamos pensar. Pero mientras oraba, lo que me vino fue el Señor en la cruz. Literalmente el Señor en la cruz, mientras fue crucificado, aún por los mismos de ellos, por los mismos sacerdotes, ¿verdad? Por los mismos judíos, y que Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De verdad que eso anoche a mí marcó mi corazón de una manera increíble, como el Señor, que todo lo que sufrió, y aún así lo que salió de sus labios es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios nos muestra a nosotros. Y vemos en el versículo 5, donde Dios se muestra como Jehová el celoso. Y esa palabra es el Cana, Jehová el Cana, que es el Elohim, celoso. Y no el celo de la connotación negativa de envidia. No tiene nada que ver, sino que Dios, un Dios celoso, Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que dice, no te harás imagen. Es que esto está tan claro, la palabra, no te harás imagen, ni lo del cielo, ni la tierra, ni de nada, porque una imagen no te puede salvar, una imagen no puede hacer lo que Cristo puede hacer por ti, no lo puede hacer. Si la mentira del enemigo es hacerte pensar de que recibiste un milagro, recibiste algo cuando oraste a esa imagen, cuando la adoraste, y no, eso es mentira de Satanás, porque Satanás, acuérdense que él imita, él quiere imitar lo de Dios, lo santo, y él lo que hace es lo profana con la mentira y hacerle creer a la persona que sí, es que este vaso de agua, se apareció una cara de una mujer, no, pues vamos a adorar porque ahí está esa figura. No, por eso Dios se lo estableció al pueblo, porque lo viene sacando de un pueblo donde estuvieron cautivos por 430 años, donde estuvieron adorando diferentes dioses. Imagínense que cada plaga, dice la palabra del Señor, las 10 plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto era atacando cada uno de los dioses que tenía el pueblo de Egipto. Así que el pueblo judío también estaba adorando a ellos, tras generación, que dijimos, eran 430 años, casi 10 generaciones aproximadamente, estuvieron recibiendo, ¿verdad?, esa maldición de una generación a otra generación. Y vemos hasta en estos tiempos cómo viene, ¿verdad?, la imagen, ¿verdad?, de una mujer con un niño, que eso viene del espíritu de Grecia, que cuando ustedes estudian y ven que esa imagen vino hacia los romanos, porque los romanos gobernaban lo político, pero lo religioso lo obtuvieron de Grecia, y eso viene desde allá. Y ahora vemos, ¿verdad?, una mujer con un niño, y la gente que hace, adora. No, María, porque algunos, ¿verdad?, la llaman María. María solamente fue una mujer escogida por Dios, un vaso usado por Dios, pero ella no es la madre de Dios. Ella solamente fue ella solamente, ¿verdad?, fue escogida para traer al Mesías, pero ella también necesitaba salvación.
Así que ella también necesitaba de Cristo. Por eso es que Jesús, que aquí lo vamos a ver más adelante, gloria a Jesús, voy a entrar a ese puntito, pero quiero seguir antes que se me vaya. Cuando dije lo del celo, como dice en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ajá, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Dios es celoso y no quiere que nosotros volvamos otra vez a las cosas del mundo. Y recordemos que nosotros, la iglesia, los que creemos en Él, representamos su novia. Es como un marido, ¿verdad? Que la mujer no puede mirar a otro hombre. ¿Y por qué tú me miras a mí? No, yo estoy explicando lo que explica bien eso porque puede traer confusión. No, que Dios, o sea, por eso que Dios es nuestro marido. Él es el novio. Ni tú estás mirando a otra mujer. Sí, exactamente, eso es lo que quiero decir. Pues entonces es ese tipo de relación. Sí, Dios es un Dios celoso porque nosotros somos su novia y Él quiere que lo amemos solo a Él. Amén, aleluya. Por eso le dice a la iglesia, has adulterado, cuando habla en el libro de Oseas, que la llama adúltera porque pues dejó al Señor por irse con los dioses. Amén. Entonces vemos en el versículo 12, que aquí donde quería entrar al punto que estaba hablando sobre María, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este es el primer mandamiento con promesa, donde se encuentra también en el libro de Efesios 6:2, donde lo afirma que es el primer mandamiento con promesa. Entonces vemos aquí cómo ese ejemplo fue en el último minuto de su vida, que Jesús estaba ahí, terrenal, y una de sus palabras fue de las 7 palabras de Jesús que se encuentran en Juan 19, 26, 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Qué tremendo, ¿verdad? María, claro que sí, fue una mujer virtuosa, como la palabra la describe, pero ella no nos puede salvar. Ella no nos puede salvar porque ella no murió por ninguno de nosotros. El único que nos puede salvar, que nos brinda la salvación, es a través de Jesucristo. Es el único. Podemos adorarla a ella, o no solamente a ella, sino como dije, puede ser cualquier cosa. Cualquier santo, cualquier persona. Y quizás esto lo incomoda mucho. Quizás usted tenga el santo, yo no sé, porque yo no he tenido ninguno. Yo lo que recuerdo antes en casa había me acuerdo una virgencita, yo no sé cómo es la que se llama en Puerto Rico, porque cada país tiene una virgen diferente. Yo no sé también cómo es eso, porque debería de ser la misma, ¿verdad? Pero sí, cada yo creo una que es la misma Virgen María con diferentes nombres. Sí. Y yo Santa Bárbara de los 7 moños. Es una. No, yo no sé, yo de verdad no sé. Pero recuerdo que en casa antes habían esa virgencita y yo la veía bonita, y yo recuerdo, yo niña, yo le pasaba la mano así por la carita y era azul, me acuerdo tal clarito ahora, pero eso no me podía ayudar, eso no me podía salvar. El único que puede salvarnos es Cristo. Así que si todavía tienes tu estampilla, porque hay personas que todavía lo guardan en su cartera, o tienen todavía tienen la foto, o muchos tienen, ¿verdad?, la foto del corazón de Cristo, el corazón de Jesús, y piensa que por tener eso, ya eso es como si fuera un amuleto, como que eso ¿verdad?, le va a bendecir la casa. No, lo que le va a bendecir su casa es que usted reciba a Cristo como su único Salvador, y que permita que Cristo venga a morar a su casa, no a través de cuadros, no a través de figuras, porque la misma palabra lo dice, Dios es celoso. Y aunque sea una foto de Jesús, lo estamos limitando, lo estamos minimizando, y nosotros no podemos poner límites al Señor. Así que creo que lo que acabamos de leer, él dijo que no nos hagamos imágenes de nada, y que no las adoremos. Así que y eso está en la palabra. Así que yo no sé por qué muchas personas les es difícil entenderlo, está claro. Lo que sucede es que como seres humanos nos gusta aplicar
lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Hacemos muchas cosas que son por tradición, sin cuestionar, solo porque mi abuelo lo hizo, porque mi mamá lo hizo, pero sin estudiar lo que es la base del fundamento de cómo conocemos a Dios. De generación a generación. Estudiando la Biblia, que es su palabra. Tenemos que estudiarla y no simplemente tomar todo lo que se nos diga. Inclusive nosotros siempre lo decimos, no tome lo que nosotros decimos como cierto siempre. O sea, le estamos hablando mintiendo. O sea, lo que le quiero decir es que estamos hablando la verdad. Amén. Pero como cristianos responsables, yo no importa de quién yo escuche, porque muchos podemos aparentar o pueden aparentar santidad. Amén. Pero como un cristiano responsable tenemos que escudriñar las escrituras. Esa es nuestra parte de hacer. Y corroborar todo lo que se nos dice por nosotros, Amén. ¿no? Eso es lo responsable de hacer. Y nosotros no tenemos problema con eso. Al contrario, queremos que lo hagan. Así es. Porque Dios le va a dar más revelación que a nosotros posiblemente. Si se pone a estudiar las escrituras, igual que nosotros, ¿verdad? Cada día Dios le va a dar el rema a cada persona. Pero Jesús dijo, no solo lo de las pinturas y los ídolos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Él es el único camino y lo dice la palabra. Amén. Entonces tenemos que, y quizás va a sonar un poquito quizás fuerte lo que le voy a mencionar, pero la palabra me respalda. Cuando la persona, voy a hablarle a la persona porque no sé, la persona que adora a un ídolo, ¿verdad? Que está adorando a ese santo, ¿verdad? No, y está pensando que está adorando a Dios. No, está adorando a los demonios. Está adorando a Satanás. No es a Dios. No es a Dios. Entonces, por eso es que Dios dice que Él nos cela. Así que si todavía tienen esa figurita, todavía si tienen algo que hace que tu corazón se incline a adorar, destrúyelo, quítalo en el nombre de Jesús y sé libre. Porque puede ser que eso esté impidiendo que la bendición del Señor venga y se manifieste completamente en su casa. Amén. Así que puede escudriñar un poquito más sobre eso, pero la palabra es sumamente clara cuando nos dice, ¿verdad?, que no nos hagamos imágenes, ni dice que no te harás ídolo ni semejanza alguna, lo voy a volver a repetir, de lo que está arriba en el cielo, que puede ser angelitos, pueden ser ángeles, ¿no? Ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás, no los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Ahí es donde entra la palabra Elcana, Elohim, Dios el celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que eso es tremendo, que cuando hay una generación que está adorando al Dios que no es verdadero, eso no solamente está afectando a esa generación, sino que dice que hasta la cuarta generación está afectando eso. Así que esto es mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar. Así que también hablamos el otro versículo. El número, eso es 120 años de tu familia. Imagínate, wow, imagínate. Sí. Y por eso vemos, ¿verdad?, familias que siguen atadas con la misma situación 160. Y fue porque un abuelo o una abuela estuvo adorando a una figura o algo y eso vino a traer ataduras a las otras generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Así que también vemos en el versículo 12 que dijimos, ¿verdad?, que Jesús entonces honró a su madre, la honró aún en el último momento, ¿verdad? No la dejó desprovista, sino que le dijo a Juan le dijo, aquí está tu mamá, atiéndela. Eso fue lo que, en otras palabras, ¿verdad?, boricua, que le pudo haber dicho el Señor. Así que no la dejó desprovista a ella. Así que es donde Dios, aquí denme 5 minutitos, es donde Dios establece la relación con él y donde también le enseña al hombre la relación con su prójimo. Entonces en Éxodo 20:24, y con eso terminamos. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas,
porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Amén. En la Biblia nos habla de diferentes tipos de altares. Más adelante voy a tocar algunos de ellos, pero el primer altar que se levantó fue el altar en Noé. Fue Noé el que levantó el primer altar en Génesis 8:2 después del diluvio. Y Noé levantó este altar como símbolo de la restauración de la humanidad por lo que había acontecido. Ahora Dios le pide a Moisés que haga un altar y le dice las especificaciones: debe de ser un altar de tierra o debe de ser un altar de piedras, pero que no sean piedras labradas. Así que ese altar de tierra es el hebreo Adamach, que es lo que de ahí, de la tierra de donde el hombre fue tomado. Gloria a Jesús, versus el altar de piedra. El altar de tierra simboliza la pureza de la devoción del adorador, porque simplemente está hecho de un solo elemento que Dios creó, que fue la tierra. Por eso es algo simple. Un altar es algo que nos lleva a la presencia del Señor, y era un altar de tierra donde nosotros vamos a magnificar la grandeza y el poder de Dios para Dios ser adorado. Así que este altar también está hecho con la intención de que no tenga las bellezas o las estéticas que pueden distraer el adorador, para que el que adore solamente se enfoque en Dios. Y eso lo vemos mucho en los altares en estos tiempos, ¿verdad? Que ponen y no es que esté, ¿verdad? No es que esté a favor o en contra, pero que a veces se convierten los altares como si fueran discotecas, como si fuera discotecas, escenarios, y entonces lo que es la simpleza para tú adorar, entonces te distraes de la verdadera adoración. Entonces esa es una de las cosas que yo siempre he traído, lo he traído a la luz. Gloria a Dios, ¿verdad?, por la tecnología que tenemos, pero cuando es tiempo de adorar, es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar, y no debemos de cuando estar... es tiempo de adorar, no es tiempo de grabar. Sí, de estar distrayéndonos con tantas cosas que ponen, y eso está afectando la entrega totalmente del adorador. Así que este altar de tierra era algo simple y era creado de algo que Dios creó. La tierra, el hombre ahí no tenía nada que ver. Y si era de piedras, entonces tenía que utilizar las piedras tal y como estaban. No podían ser piedras labradas, porque así lo hacían los pueblos paganos, y así entonces ellos le daban la tentación, vamos a decirlo de esa forma, de crear entonces ídolos utilizando las piedras. Así que por eso dice: no la profanarás. Y esa palabra profanar es herir o es violar, ¿verdad? El hierro profana las piedras, pues altera su forma y podría dar paso a la idolatría como los pueblos vecinos. Y lo vamos a ver que aconteció más adelante. Esas piedras enteras son tipo y sombra también de Jesucristo, el cual es la roca sobre donde está fundamentada la iglesia. Eso lo pueden ver en Mateo 16:18. Y nosotros fuimos profanados por el pecado, pero hemos salido del mundo para ser labrados por Dios, formados a nosotros para hacer la imagen de su Hijo, y de esta manera poder levantar un altar santo para el Señor, como dice en el libro de Romanos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y también en Ezequiel 36:9, que lo estuvimos hablando cuando estuvimos hablando sobre los árboles, que dice: pues he aquí, estoy por vosotros y me volveré a vosotros y seréis labrados y sembrados. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Entonces ahora vemos que Dios ha levantado un altar y un nuevo gobierno, ¿verdad?, de piedras vivas, que somos nosotros, la iglesia. Somos piedras separadas del mundo, consagradas a Dios para hacer un altar limpio sobre el cual Jesús es el sumo sacerdote. Entonces lo podemos ver rapidito en 1 de Pedro 2:4-5, y con esto terminamos. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y también Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, Amén. aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Y en Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora nosotros, ¿verdad? Somos ese altar donde el creyente, ¿verdad? Se demuestra en esa forma, de esa forma pública, ¿verdad? Absoluta, la dedicación a nuestro Dios. Así que para el resumen de esta primera parte del desierto Sinaí, vemos que es el desierto donde Dios nos habla, donde Dios nos llama pueblo santo, que somos una nación santa, real sacerdocio, adquirido por Dios. Amén. Donde se dice que donde Dios establece la relación con el hombre y el hombre con su prójimo, los 10 mandamientos, donde somos ese altar donde nos ofrecemos a nosotros mismos como ofrenda para Él. Y en este lugar es donde Dios nos cambia, que es en el lugar donde Dios se le presentó a Moisés para que fuera a libertar el pueblo de Dios, y cuando él fue a liberar el pueblo de Dios, era un hombre completamente diferente. De la misma manera Elías, que cuando Elías llegó ahí, que fue fortalecido, también cuando llegó a su destino, fue un hombre cambiado y transformado. Así que, iglesia amada, espero que hayan podido aprender algo en esta noche, gloria a Jesús, y que lo podamos poner en práctica, vivir en una vida en santidad y saber que Dios siempre nos habla a través de su palabra o a través de otra manera que Dios quiera comunicarse con nosotros. Simplemente nosotros dice que sus ovejas escuchan su voz y lo obedecen. Así que ya para la próxima semana continuamos con la otra parte del desierto de Sinaí. Bendiciones. Amén. Amén. Tremenda palabra de parte del Señor para nosotros esta noche, recordándonos primeramente que Dios quiere una relación vertical, una relación con nosotros íntimamente, y que luego ese amor que Él deposita en nosotros, que nosotros podamos demostrarlo a nuestro semejante. Así que Dios nos habla todos los días, ¿verdad? No necesariamente con ángeles, como dijimos, que descienden del cielo a la tierra y se nos presentan en sueños, pero tenemos que abrir nuestros oídos espirituales. Amén. Como dije una vez, no solo simplemente orar, hemos enfatizado mucho la importancia de orar, y es importante, pero no es quedarnos ahí, sino también después de orar, escuchar qué es lo que Dios nos responde, porque de eso se trata la comunicación. Es un intercambio. Yo le hablo a Dios y yo sé que Dios me habla a mí. Me va a hablar a través de la pastora, de mi hija, de mis compañeros de trabajo, de algo que escucho en la radio, de diferentes maneras. Así que seamos sensibles a la voz de Dios, y sabemos que Dios nos habla y que obra a favor de nosotros. Amén. Porque no solo nos habla, nos transforma, nos ayuda en este caminar. Así que gloria a Dios. Vamos a orar, vamos una su fe conmigo para cerrar en esta noche, dándole gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por tu presencia en este día, Padre, porque nos has dado fuerza para hacer los quehaceres que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, y nos has dado no solo el alimento físico, sino el alimento espiritual, que alimenta nuestro espíritu, nos fortalece, Señor, nos guía y nos bendice. Gracias, Padre amado, porque tú estás con nosotros, porque tú siempre nos amas celosamente, quieres esa relación con nosotros y tienes misericordia cada mañana. Perdonas nuestros pecados, Señor, y nos dices, como le dijiste a aquella mujer, vete y no peques más, Señor. Ayúdanos a vivir en esa santidad, Señor. Sabemos que no es lo mismo que perfección, pero que por tu gracia fuimos nosotros y somos santificados. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los hogares de mis hermanos y hermanos, pidiendo que tu paz y tu gracia estén con cada uno de ellos, que tengan descanso esta noche, Padre, y que se levanten con nuevas fuerzas como la del águila, Padre, y con tu bendición. En el nombre de Jesús te damos las gracias, la gloria y la honra. Amén. Gracias, Amén. Jesús. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta noche, y nuevamente les recordamos que estaremos juntos para la intervención, para la oración el viernes por la noche. Amén. Así que únase con nosotros para ese día, separe el tiempo y nos vemos. Que Dios les bendiga. Amén. Que descansen. Bendiciones. Amén.